Muy buenos días. Primero déjeme disculpar por el retraso, pero Facebook me acaba de cambiar la contraseña y no lograba entrar. Así que sean todos bienvenidos, qué alegre. Eh, todos los hermanos que se conectan con nosotros, que nos han dado like en Facebook por sus comentarios, muchísimas gracias. El día de hoy, pues como lo anuncié en Facebook, vamos a seguir hablando acerca de profecía. Vamos a darle continuidad a lo que estudiamos la semana pasada acerca del camino de Isaías y pues el día de hoy vamos a ver el marco profético quizá desde una perspectiva diferente. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar para que Él sea el Señor el que nos revele su palabra a través de todas estas perlas escondidas, de estas gotitas de miel de sus escrituras. Así que Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos reunimos contigo, Señor, para invitarte que estés tú en medio de nosotros. Señor, a la distancia, pero unidos con un mismo corazón y un mismo espíritu. Hoy te damos las gracias por la presencia de tu espíritu que nos lleva, Señor, a toda verdad y nos hace verdaderamente libres. Gracias porque tenemos la esperanza, la confianza y la seguridad de que tú moriste en esa cruz por nosotros y que nos has dado salvación. Así que el día de hoy te invitamos para que estés con nosotros, Señor, en esta clase y que sea tu Santo Espíritu el que nos revele esas verdades escondidas. Te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre y siempre. Así que, mis amigos, vamos a dar inicio. No sé si habrá algún inconveniente con las personas que me están escribiendo para conectarse, espero que no. Pero bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar y yo no sé si usted pudo ver en todas las fotografías que coloqué en Facebook. Vamos a hacer un breve recuento acerca de lo que hablamos la semana pasada. Yo me espero auxiliar hoy sí de una computadora para poderles ir señalando todo lo que hemos platicado. Denme un segundito, vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esta palabra, si usted... así me cambió. Aquí está. Si usted se recuerda, estuvimos hablando justamente... Ahí está. No sé si se logra ver en pantalla. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Se recuerda que estuvimos hablando acerca del camino de Isaías. Esto es muy sensible y se me cambia. Y estuvimos justamente hablando de los tiempos proféticos que estaban resumidos en 2 versículos del libro de Isaías. Aquí hay una palabra que nos llamó la atención y esto lo hablamos que era un código específico resumida la profecía completa desde Génesis hasta Apocalipsis en estas 3 letras de esta palabra. Así que estos son los 3 periodos de la humanidad con respecto al plan de Dios y su salvación. Y este es un header completo. ¿Se recuerda usted que estábamos hablando de estas 3 palabras? Y sí, traemos a colación que la escritura hebrea va de derecha a izquierda. Yo creo que usted en su pantalla lo mira al revés, pero acá podrá ver la letra Resh, la Het, la Dalet y por último la Resh. A ver, la Het es la que tiene como una N, digamos. La Dalet es el trazo vertical y horizontal y la Resh es la que tiene un poquito más curvo. Así dijimos la semana pasada que la Het da inicio a la palabra Gesed o gracia. Luego la Dalet da inicio a la palabra Din, pero Din es juicio. Pero también a la palabra puerta. Delet y Resh, por último, habla de Rahamim. Esta última es la Rahamim, esta. Muy bien. Y Rahamim quiere decir nuevamente misericordia. Así que hablamos la semana pasada que los 3 estadios del tiempo profético son la gracia en la cual se ha podido hablar acerca del Evangelio y transmitir el Evangelio. Estamos muy probablemente en un tiempo de juicio. Y esto hablamos que no es para condenación, sino más bien para arrepentimiento.
Y esto es muy importante porque será el fundamento de la clase del día de hoy. El arrepentimiento, el volvernos a la Torá, el volvernos a las Escrituras y volver nuestro corazón hacia nuestro Padre, a Dios. Así que también hablamos la semana pasada acerca de Dalet, Delet, la puerta, y sabemos todos que la puerta es Jesucristo. Y estamos en un estadio que no sabemos el tiempo, pero después de pasar el juicio de las naciones, acuérdense usted que dijimos que los que se arrepientan entrarán en ese lugar, en ese aposento alto de la misericordia, pero los que no recibirán su justa retribución. Y posteriormente a eso, entonces, regresará o el Señor nos regresará al tiempo nuevamente de la misericordia, cuando el Señor le dé justo juicio a Satanás en el lago de fuego, al falso profeta y a la bestia, y entonces regresaremos a este estadio. Si usted se acuerda, también la semana pasada hablamos que el Señor se levanta de su trono, y ese trono, también tengo una publicación ahí en Facebook, habla acerca de la gracia, de la misericordia y el oportuno socorro, porque ese es el estadio normal del Señor. Pero cuando Isaías decía que se levantaba de su trono, era precisamente para dar esta retribución a sus enemigos. Entonces, comenzando de ahí, esta clase, también hablamos acerca de Isaías también, pero hablamos de unos capítulos antes, y esto también lo tocamos en el programa de Vea Canal, y dijimos que había un error ortográfico, entre comillas como error, pero que las letras hablan de profecía y hablan de nuestro Mesías. Y esta mem, se recuerda que hablamos que era una mem sofit que debe de ir únicamente al final de las palabras, pero curiosamente en el versículo de Isaías 9, capítulo 6, se encuentra una mem sofit que está cerrada. Y esto nos habla precisamente del nacimiento de nuestro Mesías, de un vientre cerrado. Pero hablamos que también tiene una injerencia profética a futuro. Y usted ve aquí entonces dos letras Dalet, como las que vimos en la palabra anterior, que dan inicio a la palabra puerta, Delet. Pero resulta ser que dos letras Dalet forman una letra Mem. Y si usted ve, aquí están cerradas las dos Dalet, pero acá están abiertas. Y de eso se trataba precisamente la profecía cuando hablábamos en el texto de Isaías, cuando nos decía que subiésemos al lugar de su morada por un escaso tiempo mientras pasa la devastación afuera. Se recuerda que hablamos que nosotros somos como esas chispas que están delante del trono, porque Él es el fuego eterno, es la luz inmarcesible, delante de quien nadie ha podido estar y permanecer con vida. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, nosotros sabemos que habrá un momento en un abrir y cerrar de ojos en el cual seremos transformados y entonces seremos capaces de poder estar delante de la presencia de Dios, y hacia ahí nos vamos a dirigir el día de hoy. Pero hoy lo vamos a hacer con uno de esos viajes que a mí me gustan tanto, y vamos a darle nuestra cita desde Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis. Así que para comenzar nuestra clase del día de hoy, por favor, véngase conmigo al texto de Génesis 24-22. Va a ver usted lo que vamos a encontrar y cómo se relacionan absolutamente todas las cosas que están en la Escritura. Génesis 24-22. Y dice así. Bueno, déjeme contarle. Resulta ser que Abraham está buscando esposa para su hijo Isaac y manda a un siervo de toda su confianza para ir a traer a la joven, pero le da ciertas indicaciones de qué manera debe de ser la joven idónea para su hijo. Y esto es ni más ni menos que una figura, preciosa figura, acerca de cómo Dios manda el Espíritu Santo para hacernos entender nuestro pecado y la necesidad que tenemos de él. Entonces, cuando ya ve el siervo a esta hermosa doncella que sale a traer agua y cumple ella los requerimientos que se ha impuesto para que sea la mujer idónea para Isaac, entonces entran en conversación
Raquel acepta y vea usted lo que pasa entonces en el versículo 22. Vamos a ver desde el 21 y dice, el hombre estaba maravillado hablando acerca del siervo. Estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Versículo 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, porque esta era una de las señales, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y usted podría creer que esta es una implicación absoluta acerca de la salvación y de la propia persona de nuestro Mesías. Pues hoy va a ver, porque es algo hermoso. Así que, vamos a ver, permítame, vamos a regresar aquí. Muy bien. A nuestro texto. Si usted estuviera viendo este texto de Isaías 22 en el hebreo, déjeme contarle que aparecería de la siguiente manera. Esta es una beca Golgolet. Capítulo 24, versículo 22. Medio ciclo equivale a medio shekel. Y medio shekel es una beca. Este es el peso de estas monedas. Déjeme enseñarle acá. Este es un medio shekel. Fue encontrado en la ciudad de David, muy cerca del templo, y fue algo sorprendente cuando se hizo este descubrimiento. Como le decía yo, aquí está, miren, corresponde al peso que era una medida del santuario. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esta implicación de los arcillos de Rebeca que pesaban medio ciclo, es decir, medio shekel, o una beca? Y entonces, véngase conmigo, por favor, al texto de Éxodo, versículo, vamos a ver, perdonen que aquí, vamos a ver, se me perdió un versículo. Éxodo 30 del 12 y 13. Por eso no lo encuentro porque estoy en Génesis. Bueno, aquí estamos. Éxodo 30, versículos 12 y 13. Y vea usted lo que dice. Estamos hablando del dinero del rescate por cabeza para cada uno de los primogénitos. Y vea lo que dice. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate por su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando hayas contado. Así que está hablando de la mortandad, pero pongámonos en contexto. Resulta ser que para el servicio del templo cada uno debía llevar medio shekel, como usted lo está viendo, para ser contado, dice acá. Vamos a ver la acepción correcta de este texto porque está erróneamente puesto al español. Pero dice acá, en el sentido amplio, que debían de dar medio shekel para la redención de cada cabeza, o sea, de cada uno. Y estos shekel eran los que iban a servir pues para la construcción del tabernáculo en el desierto, pero también para el servicio propio de cada uno de ellos. Déjeme contarle, y esto usted lo puede ver en Éxodo 19, me parece que son versículos 5 y 6, donde dice que el Señor nos había llamado a todos a ser reyes y sacerdotes. Y es importante tener esto en mente porque precisamente en esta porción que estamos platicando de Éxodo 30 y unos capítulos adelante, usted se va a dar cuenta que el Señor le estaba exponiendo al pueblo de Israel todo su plan de salvación para caminar con él de la mano. Pero el pueblo de Israel quiso torcer sus caminos de la misma manera que lo hemos hecho nosotros. Cuando me refiero a Israel, me refiero al pueblo de linaje, de sangre judía, pero también a nosotros que hemos sido injertados porque la naturaleza del hombre no difiere una de otra.
Entonces Dios pone ahí todo este plan de salvación y es por eso que desde que estaba en esta hermosa sombra con Rebeca y los pendientes, ya él estaba anunciando lo que iba a suceder. Estaba hablando de un Salvador, estaba hablando de una restauración. Y no pasa de manera distinta en Éxodo cuando el Señor les dice, serán todos un pueblo distinto, un pueblo santo, un pueblo, si quiere acompáñeme, y usted va a ver por qué le estoy haciendo todo este preámbulo. Y dice así, Éxodo 19, versículos 5 y 6, y dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ponga atención, un reino de sacerdote y gente santa. Esto podríamos decir como un pueblo ejemplo, como un pueblo diferente. Entonces, Dios, el plan de Dios era que todos fuésemos sacerdotes. Pero si usted regresa a Éxodo 30, usted se va a dar cuenta que el Señor, bueno, nos habla acerca del servicio en el templo. Y da, pues, por supuesto, ciertos lineamientos. Habla también de la investidura de Aarón y de sus hijos. Pero adelante de esto, un par de capítulos adelante, se habla del pecado, para ser exacto, en el capítulo 32, del becerro de oro. Y aquí cambian todas las cosas. Y es a esto por lo cual el Señor nos estaba ofreciendo de antemano un Salvador, para que pudiésemos entrar delante de su trono y ser eso, precisamente un pueblo diferente, un pueblo redimido, un pueblo santo. Pero regresemos entonces a la beca. ¿Por qué razón la medida del templo es precisamente esa? Porque no es otra. Venga conmigo, vamos a volverlo a leer. Y dice así, vamos a comenzar desde el versículo 11. Habló también Jehová a Moisés. Vea, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová rescate por su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad. En el original dice plaga. Cuando los hayas contado. Así que, habiendo visto, vamos a ver si yo puedo aquí al revés. Es un poco difícil. Ya vimos que la beca es el salario diario de una persona. Y esto también tiene colaciones e implicaciones, le cuento, en el Nuevo Testamento. Así que, ¿se recuerda usted de la mujer que había echado su moneda y que el Señor dice que era todo lo que tenía? A esto se refiere precisamente y va a ver la implicación que tiene. Ya después usted lo aplica. Entonces, vamos a ver acá. Si usted mira, esta es la mitad de un shekel, ¿sí? La palabra que se utiliza para mitad es marketzet. Eso es mitad. Y ve usted aquí un shekel partido en dos. Pero vea lo que la gematria quiere decir acerca de esto. Esto es un shekel, aquí dice un shekel o la mitad, markadesh, para redención. Sigamos viendo. Ahora vea cómo se va poniendo de interesante. Cuando nosotros solo tomamos las letras de en medio de la palabra markadesh, vemos que hay una, vamos a ver, porque yo también lo estoy viendo al revés, pero es una het, una sadis y una yod. Y sabe usted que si juntamos la het, estoy hablando de las letras que quedan en el extremo y alrededor de la sadik, son la yod y la het. La sadik representa, como usted ya bien lo sabe, en gematria, cada letra tiene un significado y una representación. Y es importante recordar sus sonidos, sus trazos, pero también la implicación que tiene como letra. Y la sádic representa al justo. Por supuesto, usted y yo sabemos quién es el justo. Así que, teniendo en medio al justo, vemos que las letras que lo siguen alrededor son ahora sí la het y la yod, y ambas juntas forman la palabra hay. Esto quiere decir vida. Así que estamos hablando de la vida del justo. Vea usted, ¿quién es el justo? Jesucristo. Pero ahora resulta que vamos a bajar
todavía otras 2 letras. Y estamos hablando de la mem, que es la que tiene un palito en el lomo, y la tav. Y estas 2 juntas forman la palabra met. Y esto es muerte. Así que estamos hablando del justo, de la vida y la muerte de él. ¿De quién? De Jesucristo. Así que vea a continuación lo que sigue. Y dice, entonces, que la vida y la muerte del justo es lo que nos da redención. Eso quiere decir la mitad de la beca. Así que, permítame, vamos a seguir. Es importante que vayamos entendiendo todos estos conceptos. Vea por qué es tan lindo investigar incluso las letras y las palabras. Así que estamos hablando cuando allá en Génesis 22 se nos hablaba de los zarcillos de Rebeca, está hablando de la vida y de la muerte del único justo. Pero resulta que se utiliza también otra expresión, beca Golgolet, y esta es la que está precisamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, cuando dice, véngase conmigo, nuevamente al versículo 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová por rescate, esto es una beca Golgolet. ¿Ya vio usted lo que quiere decir la mitad del shekel? Ahora veamos qué quiere decir beca Golgolet. Resulta que quiere decir una beca por cabeza. Beca Golgolet, una beca por cabeza. Pero esto además tiene una implicación profética, porque además de eso quiere decir Golgolet, el que fue partido en 2 o quebrado en 2 o quebrantado. ¿Dónde podemos encontrar el primer rastro de esta profecía? Véngase conmigo, por favor, a Génesis 15. Y vamos a encontrar una figura hermosa acerca de esto. Y vea usted, vamos a comenzar a leer a partir del versículo 9. Y dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Estamos hablando de que Dios, para sellar el pacto con Abraham, le pide esto. Y dice, y le dijo Dios a Abraham, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Versículo 10, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha, ¿se da cuenta?, que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vea, esta es una figura de la salvación en Cristo Jesús. Por supuesto, los animales partidos en 2. ¿Y cómo sabemos que esta era una prefiguración de Jesucristo? Porque allá, en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, aparece claro en los evangelios que el velo del templo se rasgó en 2, y esto de arriba para abajo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre era incapaz de poder entrar delante de la presencia del Señor. ¿Se recuerda lo que platicamos la semana pasada precisamente del texto de de Ezequiel? Él es esa antorcha, nosotros somos esas chispas. Así que ve cómo toda la escritura casa. Pues efectivamente, Él es ese camino único y vivo, dice Hebreos, ya vamos a tocar esa escritura, por medio de la cual tenemos acceso ante el trono de la gracia.
ese velo rasgado en dos su carne, dice la palabra. Así que continuemos con nuestra clase del día de hoy. Así que ve usted lo importante que es entender estas sombras para poder entender luego la profecía. Es importante saber que la profecía tiene varios estadios y no solo me refiero a la cuestión temporal, sino la razón profética por la cual Dios ha abierto la profecía, nos ha dado la profecía, es en términos iniciales para que nuestro corazón se vuelva a las escrituras. ¿Y sabe qué? Para ver lo que hay en el corazón. Esto era lo que clamaba a voces Jeremías. Regrésense, arrepiéntanse, arrepentimiento. Esto era precisamente lo que chocaba tanto. Y si usted ve, en todos los términos de la palabra, la profecía no está como una cuestión primaria para hablar del futuro y de las cosas terribles o grandiosas que van a suceder. Lo primero es traer al pueblo arrepentimiento y que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Y yo le voy a hablar pasándonos ya al año 2020 y dése cuenta ante esta pandemia que está acechando el mundo. Dése cuenta, cosa que déjenme exteriorizar mi pensamiento, pero no creo ni siquiera que llegue ni siquiera a ser una de las plagas de Apocalipsis, ni siquiera por donde pasó. Eso va a ser cosa terrible. Esto es nada más una probadita a cuentagotas, si es que podríamos llamarle así. Pero déjeme regresar. Dese cuenta lo que ha sucedido en Guatemala y el mundo. Gente que ni siquiera volteaba a ver al Señor, que creía que era autosuficiente, hoy está de rodillas clamando por sus vidas. Así que la profecía inicialmente es para hacernos regresar a Dios. Bueno, ahora seguimos entonces hablando acerca del justo. Se recuerda que la letrita que estaba en medio, la tzadik, habla del justo, de la justicia. Porque recuérdese usted que nosotros en nada podemos hacernos la salvación, sino que hay un solo justo y es el que murió en la cruz por nosotros. Así que vamos por favor al Salmo 49 y vamos a ver lo que dice allá. Versículos 7 y 8. Y dice así: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran peso. Y esto tiene una implicación exacta y una conexión absoluta con lo que acabamos de ver acerca del texto de Éxodo 30, porque estamos hablando ahí de la beca Golgolet. Así que cuando habla aquí que ninguno puede de ninguna manera redimir al hermano, ni redimirse a sí mismo, porque la redención es muy cara, es de alto precio. ¿Se acuerda usted lo que dice precisamente en el Nuevo Testamento? Que hemos sido comprados por precio y precio de sangre. Ahora véngase conmigo al versículo 15 y dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, es decir, del sepulcro, porque Él me tomará consigo. ¿Se acuerda usted que la semana pasada hablamos de entrar a ese aposento alto, a ese lugar de la presencia del Señor, en donde nosotros mismos hemos de cerrar la puerta? Pues es de esto de lo que se refiere este texto hermoso. Así que vamos a regresar ahora nuevamente a Éxodo, capítulo 30. Y vamos a verlo desde ya la lingüística. ¿Encierra más sorpresas? Por supuesto que sí, encierra más sorpresas. Y vamos a ver lo que dice. Vea usted. Y dice: habló también Jehová a Moisés: cuando tomes el número de los hijos de Israel. Y aquí parecía ser como que se está dando el mandato de hacer un censo. Déjeme contarle que no se trata de esto. La traducción del hebreo es la siguiente, es del kitizá. Y esto quiere decir porque tú levantarás o porque tú harás levantar. Y déjeme contarle de qué se trata esto.
Y esto tiene una relación preciosa con lo que sigue adelante. Está atrás. Cuando Moisés sube al monte y es iluminada su rostro. Y es que precisamente, si usted sigue leyendo hoy, por razones de tiempo no lo vamos a hacer, pero en Éxodo 30 habla, como habíamos dicho con anterioridad, del servicio en el tabernáculo. Este deseo que el Señor tiene, que seamos un pueblo santo, un reino de sacerdotes, decía Éxodo 19. Así que cuando el Señor dice, cuando levantes tu cabeza, o cuando sea levantada por mí tu cabeza, entonces tendrás acceso a poder participar en el servicio del templo. Esto es una implicación verdaderamente preciosa, porque podemos decir que hay dos estadios del ser humano. Uno, en el cual tenemos el rostro bajo, y aunque el Señor Dios nos esté iluminando, nuestro rostro no se ilumina. Pero hay otro que podría ser que nosotros levantásemos la cabeza por nuestra cuenta y Dios retirase su vista de nosotros, porque sabe, esto está en todas las escrituras. Y en un momento vamos a ir también al libro. ¿Qué salmo dices, Sandrita? Con gusto, es Salmo 49, versículos 7, 8 y 15. Así que bienvenida, Lizzy, qué alegre que ya te lograste conectar. Y a mi amadísima Claudita Ovalle, un abrazo, qué privilegio, mi sierva preciosa, que tú estés también con nosotros en clase. Así que a todos bienvenidos, mi Silvita linda también, bienvenidos, y a quienes no puedo ver sus nombres que están conectados, reciban un abrazo, qué bendición que estén con nosotros acá. Felicitaciones, Lizzy, que lo lograste, qué bueno tenerte aquí en esta comunidad. Así que continuamos. Vea usted que les decía de estos estadios, y la semana pasada estuvimos hablando precisamente de la bendición arónica, y se recuerda que dice un pedacito de ese texto que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esto tiene una implicación, por supuesto, que el Señor hable a nuestra vida y entonces se ilumine nuestra vida con su luz. Pero no solamente eso. ¿Sabe qué pasaba con Moisés? Que su rostro, la piel de su rostro, y lo vamos a ver en un momento, brillaba de tal manera que él, todos los que le veían la gloria de Dios en él. Así que es importante entender que en este texto preciso de Éxodo 30 no está hablando de un censo, está hablando cuando el Señor nos ilumine el rostro, cuando sean aclarados nuestros ojos y nos sea quitado el velo que nos cubría. Así que sigue versículo 30 y dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo. ¿Y sabe por qué? Pues claro, porque era ya una implicación, era ya una sombra preciosa de nuestro Mesías, de precisamente ese sacrificio en el Gólgota, aquel que fue partido en dos. ¿Se acuerda usted que la semana pasada estuvimos hablando del aficomén? Era aquel pan que se pone en medio de otros dos que representa al Hijo y que en un momento determinado de la cena de Pascua es partido en dos, se esconde uno y el otro vuelve a regresar a su lugar. Al final de la cena, los niños corren a buscar el aficomén y se dan voces y dice precisamente, asómate a ver si viene ya Mashiach, asómate a ver si viene el Mesías. Aficomén quiere decir postre, pero también quiere decir, por una derivación literaria, el que ha de venir después. Así que dése cuenta, esto es realmente hermoso. No hay lugar de las Escrituras por donde nosotros no encontremos la sombra de esta salvación. Así que cuando los hijos de Israel Dios levantaba su rostro para iluminarles, la muestra física de esto era una sombra de nuestro Salvador Jesucristo, era precisamente medio ciclo o medio shekel o una beca golgolet. Usted ahora ya sabe lo que esto quiere decir. Y para contestarle aquí a Florida Alma, muchas gracias por las bendiciones. Estamos hablando acerca de profecía. La semana pasada empezamos a hablar acerca del camino de Isaías y hoy le damos continuación a partir de Génesis 22
Hemos estado exponiendo acerca de lo que representa un ciclo, lo que representaban los pendientes de Rebeca, y ahorita estamos hablando del medio ciclo que se daba en ofrenda para el cumplimiento de las tareas en el tabernáculo, y posteriormente, un par de capítulos después, nos habla acerca también de cómo se construía todos juntos con todas las ofrendas el tabernáculo del Señor. Pero sabe, esto no tiene ninguna diferencia, y dentro de poco tiempo lo vamos a ver acerca de lo que sucede en Apocalipsis, porque todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Así que las cosas no han cambiado, solo han subido de nivel. Dios expone su plan divino y amoroso, pero el hombre se equivoca. Así que Dios ya lo tiene todo contemplado. Y vénganse conmigo ahora, por favor, a Éxodo 38. Y vamos a ver los versículos 24 y 26. Y dice así, y esto es precisamente, usted ve, metales usados en el santuario. Y comencemos desde el versículo 24. Y dice, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, y sabe usted que representa el oro, la divinidad, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Versículo 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Esto es equivalente al shekel. Versículo 26, y este es el que nos interesa. Y dice nuevamente, medio ciclo por cabeza. Es decir, un shekel, una beca, golgolet, por cabeza. ¿Se da cuenta? Una beca para la redención de cada uno. Y dice, según el ciclo del santuario, ya usted sabe a qué nos referimos, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Y aunque hoy no nos vamos a detener en todos estos números, déjeme contarle que no están puestos ahí por azar, sino que tienen una implicación para el momento y, por supuesto, para la eternidad. Así que Dios levanta nuestra cabeza. ¿Sabe? Desde Génesis, cuando la caída del hombre, hasta Apocalipsis, Dios continúa permitiendo que su novia sea lavada y vestida de lino fino. Así que vamos a seguir, a ver, en el orden y con el permiso suyo. Estoy viendo mi chivo. Así que véngase conmigo nuevamente, por favor, a Éxodo, vamos a saltearnos y nos vamos a ir al Salmo 3:3. Y vean lo que encontramos ahí. Muchas gracias, Saúl, por tu comentario. Te agradezco muchísimo. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido. Así que Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. A esto precisamente es a lo que se refiere allá en Éxodo, cuando el Señor levanta la cabeza de los hijos de Israel para que puedan tanto construir el tabernáculo, que es el lugar de la presencia del trono de Dios sobre la tierra, como ejercer sus funciones como sacerdotes. Ahora bien, el ejercicio de levantar la cabeza y ser iluminado, como bien quedó expuesto antes, es un hebreísmo, es una tipificación de ser llevados a la libertad. Así que cuando el Señor levanta nuestras cabezas, somos hechos libres. ¿Y sabe? Aquí la prefiguración es clara, acaban de salir de Egipto, pero en nuestro caso de la misma manera, igual que ellos. El Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos hizo libres cuando iluminó nuestro rostro. Véngase conmigo, por favor, ahora al Salmo 27, versículo 5, y vea lo que encontramos. Y dice así,
porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre su roca me pondrá en alto. ¿Ve usted la implicación hermosa que hay entre lo que hablamos la semana pasada de Isaías, la salida de Egipto, la construcción del tabernáculo y la sombra final con Apocalipsis? Es exactamente lo mismo. Cuando somos hechos libres del enemigo, dice Hebreos capítulo 2, versículo 15, que nosotros fuimos hechos libres por medio de Jesucristo, dice en el versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne. Si quiere, véngase conmigo y lo leemos. Este es un versículo que creo que ya tengo cansados a mis alumnos, pero es que en él hay verdaderamente salvación. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que, cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también, refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Quien lo figura es Faraón. Versículo 15. Y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se recuerda que los israelitas estaban precisamente siendo esclavos en Egipto. Así que este es el cuadro nuestro. Exactamente es el mismo cuadro. Pero ahora venga a ver qué sucede después de que el Señor nos ilumina. Vamos ahora nuevamente al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Y dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, bueno, dejémoslo ahí. Vea usted que dice, el término en hebreo es panay el-hu, le hablaba cara a cara. Panay el panim. Esto es, le hablaba Dios, su propio rostro le hablaba cara a cara. Y ven entonces ahora sí a Números 6, 24, 26. Y de esto estuvimos hablando la semana pasada un poquitito. Y dice, a partir del versículo 24, esta es la bendición sacerdotal: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Se da cuenta que hay una relación estrecha entre la misericordia y el hacer brillar nuestro rostro? Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Así que hay una estrecha relación entre hacer brillar la luz de Dios en nosotros y que el Señor bendiga nuestra vida. Ahora véngase conmigo a Malaquías 3:1 y vamos a encontrar otro tesoro precioso. Y dice así, se lo voy a leer primero en el español, y dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vea qué cosa preciosa, porque hemos estado hablando precisamente del templo, y hemos estado hablando de este mensajero, pero ahora se lo voy a traducir del hebreo. Y dice, he aquí que yo envío a mi malaj, esto es mensajero, el cual prepara el camino de mi rostro delante de mí. ¿Usted sabe quién es el rostro del Señor? Pues claro, es Jesucristo. Porque Hebreos capítulo 1, versículo 2, si quiere, vamos nuevamente al libro de Hebreos y vea cómo se interrelaciona toda la palabra y la profecía. Así que vea lo que dice Hebreos, y cada vez entendemos más este primer versículo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, su rostro.
Eso es lo que dice Hebreos. Si nos fuésemos a la transliteración, es el rostro mismo de Dios. Es lo que conocemos de Dios. Es lo que ha sido dado a conocer. La imagen misma de su sustancia, porque acuérdense que Colosenses dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que vemos por qué la cara de Moisés claramente se iluminaba. Pero déjeme hacerle un recordatorio porque seguramente usted lo sabe. Y es que cuando Moisés subía a hablar con el Señor, el rostro tomaba un fulgor impresionante. La palabra que se utiliza en el hebreo aquí es kerem. Y esto se puede traducir como rayos de luz o como cuernos. Y esta es la razón por la que Miguel